continuamos hablando sobre los beneficios de los santos, los beneficios de los que nos hacemos llamar cristianos, los beneficios de los santificados, más que nada, ¿verdad? Porque, bueno, decíamos que la santidad práctica, eso es algo que nosotros tenemos que ejercitar. Si bien el Señor nos ha hecho santos delante del Padre, nos ha limpiado con su sangre y su sacrificio es efectivo para toda nuestra vida, el Señor nos dio vida eterna. De todas maneras, hermanos, necesitamos ser como somos, es decir, que seamos prácticamente santos como el Señor nos tiene por santos, ¿verdad? Pero bueno, en la cuestión de ser cristiano y en la cuestión de haber sido santificado, el Señor nos ha dado algunos beneficios. Y el primer beneficio que vimos las semanas pasadas fue la gracia. La gracia es eso de los primeros beneficios o regalos que nosotros tenemos del Señor. Ahora vamos a 1 Corintios 1, versículos 5 y 7. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y esta otra bendición para los santos, ¿no? Versículo 7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, fíjense, la cuestión de los dones, Dios dice, el Espíritu Santo repartió los dones como Él quiere, según su santa y soberana voluntad, ¿verdad? Entonces, cada uno como miembro del cuerpo de Cristo tiene un don. La cuestión no es es que a mí el Señor no me ha dado nada, no. Los dones, hermanos, son propiedad de la iglesia, y todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, los cuales tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos ha dado un don. Todos, hermano. ¿Por qué? Porque no hay miembros del cuerpo que no funcionen. ¿O sí? ¿Hay miembros del cuerpo que no funcionen? ¿Las uñas de nuestra mano no sirven? Sí. Sí sirven para que yo pueda tocar el piano, ¿verdad? Sirven para apoyarse. ¿Cómo tendrías un dedo sin uña, no? Soporta. Cada huesito, aunque están los más pequeños, están aquí en el meñique, todo para que doblemos las manos, las articulaciones, todo sirve, hermano. Entonces, cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una función que Dios mismo le ha dado. Para eso el Señor nos ha dado, entonces, dones. Entonces, tenemos la gracia del Señor, pero otro de esos beneficios son dones, hermano. Hablamos un poquito de eso la semana pasada, pero ahora vamos a hablar un poquito más específico. Todavía los dones no los vamos a estudiar a profundidad, porque eso viene más adelante en el libro de Corintios. Pero bueno, la gracia podría decirse que la recibimos en un tiempo pasado, ¿sí? La salvación la recibimos en el tiempo pasado, seguimos bajo la gracia del Señor, pero en el tiempo de presente los dones son los beneficios que los santos tenemos, ¿sí? Que la iglesia de Dios tiene. Estos dones no son para todo el mundo, son para la iglesia. Y cuando decimos la iglesia, no estamos diciendo el clero, estamos diciendo cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. A ver, levanten su mano los miembros del cuerpo de Cristo. Tú tienes un don, hermano.
Si no lo sabes, eso es otra cosa. Si no lo conoces, es otra cosa. Pero que el Señor te haya dado un don, te lo ha dado, ¿sí? Porque dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y luego ahí dice en toda palabra y en ciencia. Y versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, en este lugar hay dones de milagros, hay dones de lenguas, hay dones de profecía, de maestro, de pastor, de evangelista, de profeta, de generosidad, de ayuda, dones de servicio. Hay de todos los dones, hermano. Que no lo sepas es otra cosa, ¿verdad? Pero el Señor nos lo ha dado. La iglesia tiene ese derecho porque Dios se lo dio. Dice la palabra que el Señor ascendió al Padre y repartió, ¿qué? Dones. Entonces, ¿sabías que estás enriquecido en todo? ¿Sabías que somos enriquecidos en todo? Que estáis llenos, dice 1 Corintios 4:8, que estáis llenos y sois ricos. ¿Lo crees, hermano? Tenemos todo. Tenemos todo. Aunque tú digas que yo qué hago, que mi vida que no significa nada. No, tenemos ¿qué? Todo. Y luego hay una palabra clave en esa frase que dice enriquecidos en Él. ¿Sí? O sea, no es una cosa externa, no es algo de las circunstancias, no es algo que te hace pleno porque la gente te trata bien, porque tienes el mejor trabajo. No, eso no es todo. Estamos hablando de enriquecidos en Él. No es externo, es desde adentro, hermano, por el Señor Jesucristo. Y obviamente en esto redundan todas las cosas que son externas, ¿verdad? Pero bueno, es importante, hermano, que entendamos que hemos sido enriquecidos en todo. Y obviamente cuando dice en todo, no se trata de literalmente en absolutamente todas las cosas, sino nuestra situación fuera muy distinta, ¿no? Fuimos enriquecidos, está hablando en una cuestión de que el Señor ya ha hecho eso. Pero la riqueza no siempre se va a manifestar en prosperidad económica, ¿sí? Obviamente las consecuencias de una vida que se conduce en integridad, pues siempre va a ser que tengamos lo que necesitamos, la provisión va a venir, ¿sí? Busca primero el reino de los cielos, ¿y qué dice? Y todas esas cosas, ¿qué? Vendrán por default, por decirlo así, ¿verdad? Vendrán por default. Mientras tú busques el reino de los cielos, o sea, no tienes que estarte preocupando por el dinero, por las cosas, por la comida, por etcétera, etcétera. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero estamos enriquecidos en todo. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Corintios 3:21? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque ¿qué? Todo es vuestro. Todo es vuestro. Y ahí estaba diciendo Pablo, yo soy de ustedes. Apolos es de ustedes. Cristo es de ustedes también. ¿Qué cosa, no? Que eso es algo que está como extraño de mencionar, pero todo es nuestro. Hasta nosotros todos como iglesia, esta es nuestra iglesia. Tú puedes saberlo. Hay hermanos que a veces ya tienen unos 3, 4 años en la iglesia aquí y dicen, no, en esta iglesia, como si ellos no pertenecieran.
o si la iglesia no fuera de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿tienes una iglesia, hermano? ¿Es tuya la iglesia? O sea, sí, pues, ¿no? Obviamente el dueño de todo es Dios, claro. Pero nosotros, de nosotros es, ¿qué? Todo. Dice Colosenses 2:10 que vosotros estáis completos en Él. Ahora, una cuestión más específica de esa riqueza y de tener todo, hermano, es que no nos hace falta nada, aunque no tengamos familia. Está paradójico, ¿no? No nos hace falta nada si no tenemos dinero. No nos hace falta nada si no tenemos carro. No nos hace falta nada si no tenemos el afecto de las personas. No nos hace falta nada si no tenemos el afecto de los hermanos. O sea, lo tenemos, pues, ¿no? Pero no nos haría falta nada si nos faltara todo. Eso es algo que solamente puede Dios darnos como un regalo en nuestro corazón. Por eso el pueblo de Dios en Cristo, en el Espíritu Santo, es un pueblo que no se queja, hermano. Tenemos que todo. La plenitud es del Señor, hermano. Tenemos a Cristo. ¿Cristo es nuestro? Cristo es nuestro. ¿Qué más quieres? Dios es mío y yo soy de Él. No necesito nada más. Tenemos todo, ¿sí? Pero entre esas cosas, entre tener a Dios, también dice la palabra que si nosotros, si Dios nos dio a Cristo, dice, no nos puede dar con Él, junto con Él, todas las cosas. ¿Ustedes recuerdan ese verso? Si Dios nos dio a Cristo, no podrá darnos junto con Él todas las cosas, hermano. ¿Qué es más que Cristo? Y si Dios nos da a Cristo, no nos puede dar las cosas que están más, que son menos, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero ¿cuáles son las cosas específicas de las cuales nos está hablando aquí Primera de Corintios? Primera de Corintios nos está diciendo, porque en todas, en versículo 5, capítulo 1, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y luego dice, en toda, ¿qué? Palabra y en toda ciencia. Enriquecidos en Él, o sea, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, es por el Señor. No es por algo que tú hayas adquirido, sino que es por el Señor. Ahora, ¿qué es eso? Vamos a leerlo en palabra de Dios para todo. Dice, porque por medio de Él, Dios les ha dado toda una riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. Para hablar y para tener conocimiento. Otra versión dice así, por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen, hermano. Entonces, aquí el verso en 1 Corintios 5, cuando dice que somos enriquecidos en toda palabra, no solamente se trata de que siempre estamos recibiendo la palabra de Dios. Siempre tenemos muchas predicaciones. Ahorita pues están las predicaciones del pastor Chuy en el internet. Venimos a la iglesia, tenemos el domingo, tenemos el jueves, tenemos los estudios, etcétera, etcétera. Todavía hay otros pastores que pueden aportar
de otras iglesias de casa de oración para nuestro conocimiento. Entonces podríamos decir, bueno, el Señor nos ha enriquecido en toda palabra, ¿no? Sin embargo, hermano, aquí el sentido de enriquecidos en toda palabra significa enriquecidos para hablar. Enriquecidos en la elocuencia, hermano, es decir, que podemos fluir hablando. Hay algunos que dijeran, no, pues yo lo que necesito es que me corten la lengua, ¿verdad? Pero no estamos diciendo de hablar todo lo que sea, ¿no? No estamos diciendo de que vas a hablar elocuentemente de filosofía o de cualquier otra cosa, hermano. No estamos hablando de eso. ¿Hablar qué? Hablar la verdad de la palabra. Dios te ha dado, hermano, la capacidad para poder hablar lo verdadero. ¿Sabías que Dios te capacitó a ti para decir la verdad? Con fluidez, con facilidad, con elocuencia, hermano. Aunque tú digas, ¿y de dónde? Pues sí, ¿de dónde? No es mío, pero fuimos enriquecidos. ¿En quién? En Cristo, hermano. ¿Sí? Y yo creo que el mayor problema que tenemos nosotros los cristianos, aparte de la santidad interna, el mayor problema que tenemos nosotros es el problema de que en nuestra vida no manifestemos esa capacidad de hablar que Dios nos dio. ¿De hablar qué? La verdad. De hablar el evangelio, hermano. Así nada más como pensando en mí mismo y en mis propias capacidades, o sea, puedes decir, bueno, es que la verdad es que yo no soy gente de muchas palabras. Yo soy retraído. Realmente yo no creo que pueda hacerlo. Yo estoy bien aquí, yo escucho la palabra, yo puedo hacer muchas cosas, pero la palabra nos dice que el Señor nos ha enriquecido en palabra, en elocuencia, en un hablar la verdad, hablar el evangelio con fluidez. Así es lo que dice la palabra. Es que yo no tengo el don de evangelista. Pues a lo mejor no, pero Dios te dio la habilidad para hablar la palabra, ¿verdad? Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Qué dice la palabra ahí? Pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego ¿qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es ser un testigo, hermano? ¿Qué necesita un testigo para ser testigo? Hablar. ¿De qué sirve un testigo si no habla? De nada, eso no es un testigo. Cuando pasa o cuando agarran a un criminal y hay varias gentes ahí, logran atrapar la policía, entonces alcanzan a agarrar a las gentes que están ahí cerca y les toman una declaración. ¿Por qué? Porque fueron ¿qué? Testigos del hecho delictivo. ¿Y qué tienen que hacer los testigos? Soltar la sopa, como quien dice, ¿verdad? Eso es un testigo, hermano. Entonces recibiréis poder, ¿para qué? Para hablar, para testificar de lo que tú has visto, de lo que ha sucedido en tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Él te ha traído a través de la palabra.
de quién es Cristo, por qué vino, por qué murió y por qué resucitó. Y recibiréis poder. Otra versión dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Entonces, no hay para dónde nos hagamos, ¿verdad? Porque todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿somos testigos de Cristo o no? ¿Somos testigos de las maravillas de Dios en nuestra vida? Sí. Entonces, recibiréis poder y me serán testigos. Dios te dio poder para hablar. ¿Sí? ¿Y qué dice Hechos 2:4? Vamos para allá. 2:4 al 13. Fíjense, ellos estaban esperando lo que el Señor Jesús les había prometido. Y vendrá otro consolador para que los guíe a toda verdad, para que les recuerde las palabras que yo los he enseñado, el Espíritu Santo. Entonces los discípulos esperaron a que el Espíritu Santo descendiera por indicación del Señor Jesús. Y dice el versículo 4 de Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y comenzaron ¿a qué? ¿A qué? Ahí está. Hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, acuérdense que estaban las fiestas en donde todos los judíos de todas las partes del mundo regresaban una vez al año a Jerusalén. Entonces allí había gente de Grecia que no hablaban en hebreo, o que no hablaban en el arameo, que hablaban griego, y que tenían todos esos judíos de la dispersión, de esos que en el tiempo de las invasiones se los llevaron como esclavos, pues ya podían andar en donde sea y podían ir cada año a ofrecer el sacrificio hacía en el templo, y había de muchas nacionalidades allí, pero todos eran judíos, ¿no? Entonces dice el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, porque toda la multitud oyó, hermano. El Espíritu Santo descendió allí sobre los discípulos y tronó, y no fue un acto que se vio adentro, ahí entre cuatro paredes. Todo mundo lo oyó, ¿sí? Entonces, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, ¿no son oriundos, autóctonos de aquí? Son de aquí, de Galilea, no son esos que están hablando otros idiomas. Dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuántos idiomas, no? Montón de idiomas. ¿Y qué se les dio? Poder para hablar las maravillas de Dios en las lenguas de la gente que estaba en ese momento allí. Y estaban atónitos, todos atónitos, dice, y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos, ¿verdad? Están llenos de mosto.
Entonces ahí está, hermano. Si bien aquí no hay gentes de todas las naciones y el Señor probablemente no nos dé la lengua cretense, ¿no? ¿Quién sabe si exista eso todavía, no? O que Dios nos ponga a hablar en algún idioma de los Países Bajos, ¿no? Porque no hay nadie que hable ese idioma. Si nos ha dado el poder, ¿para qué? ¿Para hablar qué? Las maravillas de Dios. Entonces deberíamos tener miedo de hablar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el poder para hablar. Es un don, hermano. Tenemos que aprovechar todo lo que Dios nos da. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo que hablen tu palabra. ¿Por qué? Porque ahí habían agarrado a los discípulos y los azotaron y les dijo: no vuelves a hablar más de tu evangelio. Y ellos dijeron: pues nos es más lícito obedecer a Dios que a ustedes. Y los azotaron y los dejaron porque no hallaron otra cosa que hacerles. Pero ellos salieron, dice que con alegría, porque fueron dignos de haber sido azotados por el evangelio del Señor, ¿no? Qué cosas tan tremendas, ¿no? Pero dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Necesitamos también orar para eso. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló otra vez. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban con denuedo. ¿Qué? Los chistes de Memín Pinguín. No, con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Tenemos el Espíritu, hermanos? Sí. Entonces, ¿puedes orar al Espíritu, a Dios, y ser lleno del Espíritu Santo como cristiano? Y si puedes ser lleno del Espíritu Santo, ¿puedes pronunciar una palabra con denuedo? Con pasión, con fervor del corazón. Tenemos el Espíritu Santo, hermano. Tenemos todas las palabras a nuestra disposición, hermano. Y obviamente eso es en teoría, les digo, ¿no? En teoría tenemos todas las palabras a nuestra disposición. Tenemos todo el conocimiento a disposición, ¿o no? Pero eso nada más es la letra, hermano. Esa es la promesa. Pero la palabra de Dios es viva. Y quienes la escuchan deben vivirla. ¿Cómo hago que eso pase, hermano? ¿Cómo le hacemos, hermano, para orar? Digo, para hablar. Para tener ese denuedo. Bueno, Efesios 6:18 al 20. Fíjense la petición del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok. Y luego dice el versículo 19: y por mí,
a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo Pablo? Hermanos, oren por mí para que pueda abrir mi ¿qué? Mi boca. O más bien para que cuando abra mi boca pueda decir las palabras con denuedo. Entonces, ¿qué necesitamos para hablar primero, hermano? Orar. ¿Quién le pidió a quién que orara por él? A la iglesia. ¿Sí? A la iglesia. Ahora busca un hermano ahí cerca de ti, el que está a tu lado. No sé, si no tienes a un lado, acércate con uno por allí. Busca un hermano por allí, hermano. Vamos a orar unos por otros. ¿Sí? ¿Podemos ponernos de pie? Busca un hermano. Cuando lo encuentres, pon tu mano sobre su hombro, sobre su cabeza. Ahora pregúntale, hermano, ¿quieres poder hablar con denuedo la verdad? Dile, Dios te dio el don de la elocuencia, pero déjame orar por ti. Y oren, hermanos, por favor, cada uno por su hermano, porque el Señor les dé las palabras, toda palabra. Porque el Señor les dé toda palabra. Señor, da toda palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus dones maravillosos. Gracias, Señor, te damos por tu poder que derramas, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor, el cual tú lo has dado, Señor, desde antes y en tu propósito estaba, Padre. Pero ayuda, Señor, a creer, a que tengan fe, Señor. Llena, Señor, su boca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Toma tu asiento otra vez, hermano. Y el don de lenguas es otro, ¿sí? Aparte del de los idiomas, pero de eso vamos a hablar después, más adelante. Porque hay algunos que dicen que ya no existe nada de eso y bueno, pues limitan el poder del Señor en la iglesia. Pero bueno, tenemos a nuestra disponibilidad
todas las palabras. Somos enriquecidos en Él, ¿verdad, hermanos? Entonces, los dones son para la edificación de la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo se edifica la iglesia? Hablando la palabra, la verdad de los hermanos. Pero no solamente entre nosotros, obviamente, el cuerpo se construye también yendo a predicar la palabra afuera, que eso es lo más importante, diría yo, hermano, ¿verdad? Cuando el Señor nos dijo, id y hablad del evangelio, ¿no? Que predicar es básicamente lo mismo que hablar, pregonar el evangelio. Se necesita usar la boca, hermano. Y tenemos todos y cada uno la responsabilidad por mandato del Señor Jesucristo, la predicación del evangelio. Y dice Efesios 6:19, regresamos allí a donde acabamos de ir. Que oren por mí, dice Pablo. Pero dice, y por mí, a fin de que, ahora repitan conmigo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Ok, ya está. Oramos para que el Señor, y tenemos que seguir orando, ¿sí? Y ustedes tienen que orar también por mí, para que cuando yo abra mi boca, les pueda hablar la palabra con denuedo, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, ya está. Para que la elocuencia se manifieste, ¿qué tienes que hacer allí? Abrir la boca. Tienes que abrir la boca, hermano. No es como que y esa es la parte difícil, porque como cristianos nos hemos tomado muy en serio esto de en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Y bueno, ese en un sentido está bien, de no ser tan abundante en cosas que no son tan trascendentales, ¿no? Pero parece que lo más difícil para los cristianos es abrir la boca, ¿sí? Podemos justificarnos, disuadirnos de testificar, muy fácil. Perdón. Pero el Señor Jesús, aún en medio de situaciones adversas para la predicación, les dijo a los discípulos que si tenían que comparecer ante las autoridades, ¿qué dice? No te preocupes. ¿Qué les dijo? Ustedes hablen. El Espíritu Santo les va a dar las palabras que ustedes tienen que decir, ¿sí? Se te ha dado elocuencia, se te ha dado el don de la palabra, de expresión. Ya tienes el mensaje, ¿no? Y el mensaje, hermanos, ¿es maravilloso o no es maravilloso? ¿El evangelio es maravilloso? Entonces, subestimamos, hermano, el poder del evangelio y subestimamos el poder que nosotros tenemos para hablar. ¿Se acuerdan de estos hombres de que cuando el Señor les dijo, y ustedes van a sanar enfermos y van a echar fuera demonios? Les dijo a los enviados, ¿no? Y cuando los enviados regresaron dijeron, Señor, Señor, los demonios se nos sujetaron. ¿Ya? O sea, no lo podían creer. O sea, pueden convertirse un montón, ¿no? Pero lo que a ellos les emocionó no fueron de que se convirtieron, sino ¿pude hacer esto? ¿No? Puede pasarte a ti también cuando tú hables la palabra y la gente se convierta, de que te emociones más de porque pudiste hablar que de porque se convirtió. Digo, las dos cosas son importantes. Es importante que la gente se convierta, pero necesitamos creer, hermano. Un pastor cuenta una anécdota de su juventud sobre un hombre que se le acercó a la iglesia
y le dijo, mire, pastor, soy judío, pero quiero ser cristiano. Dígame qué tengo que hacer. Y para pronto el pastor empezó, a ver, ya terminé el seminario, tengo el instituto teológico. A ver qué le iba a decir a un judío, ¿no? Porque de alguna manera tenemos la idea de que el judío es así como que de una raza suprema, o no sé, algunos otra cosa, ¿no? Pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a explicar yo el Antiguo Testamento y que ahí está Cristo? ¿Y qué fue lo que dijo? Ok, tengo todo eso, pero yo creo que eso no me va a servir. Pues vamos a hablar. Y habló. Y el judío se convirtió. Y ya. Tenemos que entender, hermano, de que el esfuerzo no es nuestro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Abrir la boca. Que nosotros no somos los que convertimos a las personas. Es el poder de la palabra. Entonces, se puede lograr. Y si Dios te dijo, ve y predica a todas las naciones, te va a decir, para que nadie se convierta. ¿Para eso te dijo? No. Aún así, hermano, cuando Isaías estaba en la presencia de Dios, e Isaías le dijo, Señor, heme aquí, cuando él ya vio su presencia y su gran gloria, y él se sintió como un gusano, dice la palabra, bueno, te vamos a enviar, háblales, pero no te van a escuchar. A él sí le dijeron eso. ¿Y qué hizo Isaías? No, entonces me retraigo, porque no me van a escuchar. No, hermano, a nosotros nos van a escuchar porque el evangelio es para todo el mundo. ¿Sí? El evangelio es para todo el mundo. Y digo, para que no nos vayamos a un extremo, eso no quiere decir que pongas tu cerebro en neutral, ¿verdad? Porque la cuestión de hablar la palabra no es una cosa de una posesión espiritual, en donde, el Espíritu me tomó y yo, empecé a hablar las maravillas de Dios. No, hermano, eso es, no sé qué será eso, es ocultismo, un medium o algo así, una posesión de quién sabe qué espíritu, ¿no? Eso no es, no estamos hablando de eso, ¿sí? Obviamente necesitas conocimiento, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu vino y dice, cuando Él venga, os recordará todo lo que os he enseñado. ¿Sí recuerdas eso, hermano? Os recordará todo lo que os he enseñado. Entonces, todo lo que tú tienes, hermano, en el tesoro de tu corazón, de eso es de lo que el Señor o el poder del Espíritu se va a valer para que lo hables, para que abundes, para que no se te ¿cómo dicen? Que no se te lengua la traba. Ajá. Entonces, miren, obviamente necesita haber palabras, necesita haber conocimiento, comunión, experiencia con la persona de Dios. Efesios 5, 18 al 20. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego dice, ¿qué? Hablando. Bueno, es que primero es ser llenos del Espíritu, ¿no? Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, aquí dice, sed llenos, y sed es una acción intencional. No es algo que el apóstol está diciendo, sed llenos del Espíritu, ¿no? Ya sean, no.
No, sed llenos es, ustedes tienen que llenarse del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y entonces dice, hablando. Bueno, ese es otro mandamiento. Abre la boca, pero con la previa llenura del Espíritu. Previo conocimiento, previa comunión con Dios. ¿Y por qué es previo conocimiento, hermano? El apóstol Pablo lo explica de otra manera en Colosenses 3:10. Es un paralelo. Es decir, Pablo está diciendo exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mientras en Efesios dice, sed llenos del Espíritu, acá dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y aquí dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hermano, ser lleno del Espíritu es comunión con Dios, pero también es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Eso significa ser lleno del Espíritu. No es una cosa que no se pueda o que nosotros no podamos hacer. A menos que necesites aprender a leer, pero también aprender a leer se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano, para que podamos ejercer ese poder de la elocuencia? Estar llenos. ¿Cómo estamos llenos del Espíritu? Comunión, conocimiento de la palabra, ¿verdad? Ahí está, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace el conocimiento sin experiencia de vida a una persona? ¿Qué es lo que hace el conocimiento a un cristiano sin experiencia de vida, sin comunión? Un hipócrita, ¿sí? Conoce todo, pero no hace nada. Eso no es ser lleno del Espíritu. Cuando dice la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, no está diciendo en mi cabeza. ¿En dónde es? Y cuando mora en mi corazón, ¿cómo se manifiesta? Cuando yo lo hago. Convicción, hermano. Y cuando tienes ese conocimiento y esas convicciones, cuando tú hables, hermano, el Señor te va a ayudar a ordenar todo lo que tienes que hablarle a las personas, ¿sí? ¿El Espíritu lo tienes? ¿Conocimiento? ¿Comunión con el Espíritu que mora en ti? ¿Los hermanos ya oraron por ti? Entonces, ¿qué hace falta? Abrir la boca, hermano. Abre tu boca. Los hermanos de intercesión constantemente están orando por nosotros como pastores. Y yo sé que muchos de ustedes también lo hacen. Algunos lo expresan y de otros pues estoy seguro. Dios nos ha bendecido y yo tengo que abrir mi boca, ¿sí? Y cuando abro mi boca, hermano, el Señor siempre trae palabras frescas para ustedes. Los hermanos que vienen a las 8 y a las 10 y están toda la mañana aquí, se dan cuenta de que no es la misma predicación. O sea, si es la misma predicación, es el mismo bosquejo, pero no son las mismas palabras para ustedes que para los de las 10 de la mañana. Y que yo las premedité, yo no las premedito, hermano. El Señor sabe qué cosas yo tengo que decir y no me ven como que estoy poseído, ¿verdad? No. El Señor nos da las palabras en el momento, sí, estamos conscientes o no. O sea, no ponemos nuestro cerebro en neutral, no entramos en desorden, hermano. Porque esas cosas de dejar las cosas así como que al Espíritu, bueno, unos dicen,
luego es un desorden, ¿sí? El profeta habla, ¿sí? El que ora habla de parte de Dios, ¿sí? El que predica habla, ¿sí? Pero no en desorden, ni por imposición, ¿verdad? Es muy importante que entendamos esto, hermano, que cuando el Señor habla o cuando el Señor nos ha dado ese poder de hablar, no es en el desorden. También es que se necesita conocer para no cometer los mismos errores que cometen muchos, ¿verdad? Fíjense ese fue un problema de la iglesia de los Corintios. Dice en 1 Corintios 14, 26 al 32. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Hablan, ¿no? Tiene doctrina, habla. Tiene lengua, habla. Tiene revelación, habla. Tiene interpretación, habla. Hágase todo para edificación, ¿sí? No para desorden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios. ¿Por qué no se puede hacer un desorden aquí? Porque hablar en lenguas también es hablar, ¿verdad? Y hay muchas partes en donde podemos utilizar nuestra lengua para hablar. Y dice el versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás que juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, es decir, espérese. O sea, sí, porque así pasa, hermano. O sea, la experiencia habla, ¿no? Y luego dice el versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, eso no quiere decir que no se pueda, pero que se haga en orden. Y versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos al espiritasma. ¿No, verdad? ¿A qué? Es decir, los que hablamos, hermano, no estamos inconscientes de lo que estamos haciendo. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, si vas a hablar, habla en orden. Habla en el lugar en el que tienes que hacerlo. Y es para edificar. ¿Sí? Porque hay veces, hermano, ¿no? O sea, hay de profetas a profetas, ¿no? Hay de profetas el hermano que es el hermano profeta ofendido que va y ora por el que lo ofendió. Y le habla un montón de cosas y se desquita con él en vez de, o sea, no le está dando palabra de Dios, se está desquitando con él. O sea, utilizando los supuestos dones para venganza, eso no es edificación, hermano. Entonces, mira, necesitamos saber todo. Tienes que saber que tienes la capacidad de la elocuencia, pero también tienes que saber que tienes límites en esa elocuencia, ¿sí? Dice 1 Corintios 14, 32, palabra de Dios para todos. La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos. Y si nosotros mismos estamos bajo sujeción, entonces nos vamos a ordenar. ¿Verdad? ¿O no? Amén. Porque dice el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, no como los gnósticos decían, no, es que nosotros porque tenemos esta nueva revelación. No, y Pablo dice, no, nada de eso. En la iglesia del Señor Jesucristo no se hace eso, ni aquí, ni acullá, ni hasta allá, en ninguna parte. Es igual en todas partes, hermano. Entonces no podemos justificar de que el Espíritu de Dios me dijo que dijera esto en un tiempo desordenado. Eso no es otra cosa más que orgullo o un deseo por figurar.
¿Sí? El problema de los corintios era eso, estaban enriquecidos en todo. Pero dice 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahí mismo en el 14, el versículo 37 dice, si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual especial, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es una orden del Señor. O sea, si el Señor te dio un don y puedes reconocerlo, también puedes reconocer que las limitaciones y las órdenes que están escritas ahí son órdenes del Señor. Versículo 38, pero si no lo reconoce así, entonces Dios tampoco lo reconocerá a él. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos primero? ¿Tenemos el don de la elocuencia? Ya. ¿Qué necesitamos? Orar. ¿Qué más? Comunión con el Señor. ¿Qué más? Conocimiento. Exacto, muy bien. Y necesitamos hablar. Y necesitamos orden en nuestro hablar. ¿Sí? Tiempos para todo. Tenemos el don de elocuencia. Ahora la cosa es, abre tu boca. ¿Cuántos lo van a hacer, hermano? Hay mucha gente allá afuera. Abre tu boca. Y el Señor te va a dar todo lo que tengas que decir. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, por los regalos que tú nos has dado como tus hijos, como cristianos, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú cumples, Señor, tus promesas, todo lo que has dado, Señor, a los profetas que escribieran, Señor, se ha cumplido, y aún las cosas que tienen que cumplirse, Señor, sabemos que tú las harás, porque tú eres Dios, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, y porque tú nos has dado, Señor, regalos maravillosos para hablar, Señor, de aquellas cosas que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor. No tenemos otra cosa que decir, Señor, en esta mañana, sino entregarte un corazón, Señor, que está agradecido, y que nos comprometemos y queremos, Señor, extender tu palabra, Señor, a las personas que lo necesitan, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.